Hola, mi nombre es Erika Patricia Cogollo Sánchez y hoy voy a hablar sobre la unidad 1. Esta unidad aborda los conceptos básicos de estadística y organización de datos, los cuales contienen los siguientes temas. Tema número 1. Está la introducción a la estadística y la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. También hablaré sobre la diferencia que existe entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial y los conceptos básicos de población, muestra, variables y medidas. En nuestro tema 2 abordaré sobre la organización de los datos, tabla de distribución, de frecuencia para datos no agrupados y agrupados. La estadística es la ciencia que se encarga de recoger, organizar e interpretar los datos. También es conocida como la ciencia de los datos, ya que en nuestra vida diaria estamos rodados continuamente por los datos estadísticos. En la seguridad y salud del trabajo, la estadística desarrolla un papel fundamental, un papel muy importante. Em, Gracias a esos datos obtenidos o proporcionados, suma importancia para evaluar estados de salud de los trabajadores en diferentes organizaciones. También identificar áreas que requieren mejoras y también nos permite analizar los indicadores de accidentalidad, enfermedades de origen laboral, identificar tendencias que son de gran ayuda para tomar acciones correctivas necesarias y así garantizar la seguridad, salud y protección de nuestros trabajadores. Bueno, la estadística se divide en dos grandes áreas y son la estadística descriptiva o deductiva y la estadística inferencial o inductiva. En la estadística descriptiva o deductiva se dedica a la recolección y clasificación y ordenamiento de datos utilizados en medidas como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar y entre otras. En la estadística inferencial o inductiva nos sirve para interpretar los datos recogidos que se tienen en la estadística descriptiva y así poder obtener conclusiones a partir de ello utilizando técnicas como la estimación de parámetros y las pruebas de hipótesis. Bueno, ahora hablaré sobre los siguientes conceptos. ¿Qué es población? Bueno, es el conjunto completo de individuos, medidas u objetos eh, a observar y que tiene una característica en común. La muestra es un subconjunto de la población donde se realizará un estudio estadístico. No siempre es posible observar todos los de los elementos de la población. Em, Aleatoriedad y representatividad de la muestra. Es asociada al estudio que debe representar y se dice que debe ser representativa porque debe estar formada por un número razonable de elementos. ¿Por qué? Porque es escogida al azar, de tal manera que es importante realizar el estudio y no puede influir en la elección de los individuos por encuestar. Tenemos la variable estadística, que es una característica, o mejor dicho, un atributo que se observa en cada elemento de la población. Y pueden ser cualitativas y cuantitativas. Y dependiendo también de cómo el tipo de información que está recolectando, ya puede ser discretas o continuas. Las variables cualitativas son aquellas que se expresan mediante palabras, por ejemplo, el sexo, si es masculino o es femenino. También, y la cuantitativa se puede escribir como el peso, la edad, la estatura, etcétera. Bueno, nos referimos a qué es continua. Bueno, es la variable que puede tomar cualquier valor, ya sea real o incontable. Por ejemplo, el volumen del agua de una piscina. Decimos que es discreta cuando solo toma valores enteros o números contables. Por ejemplo, número de hijos de una familia, el número de empleados de una organización. Las organizaciones de los datos es de gran importancia ya que al recoger la información se obtiene un gran número de datos que requieren ajustar y presentar de forma ordenada y resumida en la tabla, la cual se llama tabla de distribución de frecuencia. Esta tabla de distribución de frecuencia puede ser de datos no agrupados y agrupados.
En la tabla de datos agrupados se utilizan cuando el tamaño de muestra es grande, es decir, mayor de 30. Bueno, supongamos que se recopilaron datos de edad de 50 personas y se quieren organizar en una tabla de frecuencia. El primer paso sería determinar el intervalo o clase. Por ejemplo, si se decide agrupar las edades de intervalo de 10 años en la tabla, podría lucir así. Bueno, voy a compartir aquí esa tablita en donde está el intervalo de edades. Tenemos acá el intervalo de edades y al lado la frecuencia. Entonces decimos que de 0 a 9 de frecuencia sería 5. De 10 a 19, 12. De 20 a 29, 18. De 30 a 39, 10. Y de 10 a 49, 5. Aquí es importante tener en cuenta al elaborar una tabla de datos agrupados, se debe seguir ciertos pasos, como por ejemplo, determinar los intervalos, calcular las frecuencias y presentar los datos de manera clara y organizada. En esta tabla de distribución de frecuencia para datos no agrupados se utiliza el tamaño de muestra que es menor a 30. Los datos pueden tratarse individualmente. Acá hay un ejemplo. Este ejemplo habla sobre un equipo de baloncesto de la Universidad del Magdalena, en donde se observó la estatura de 10 de sus jugadores que se tomaron al azar, obteniendo los siguientes datos. Esto es en metros. Está 1.58, 1.58, tenemos 1.53, 1.52, 1.53, 1.64, 1.64, 1.60, 1.52 y 1.64, para un total de 10 jugadores con su estatura. Bueno, ahora a partir de este ejemplo identificaremos los conceptos vistos. La población es el equipo de baloncesto de la Universidad del Magdalena. La muestra son los 10 jugadores, ¿sí? La cual la estatura se observó y el tamaño de la muestra es 10. La variable estadística es cualitativa continua, ya que es la estatura de los jugadores. Entre jugador y otro puede tomar diversos números. Para el caso de la construcción de la tabla de frecuencia para datos no agrupados, realizaremos lo siguiente. Aquí ya están ordenados. Se identifica el tamaño de la muestra, que es 10. Y aquí vemos la tabla distribuida por la estatura y la frecuencia. Entonces se dice que de la estatura de 1.52 hay 2 jugadores, 1.53, 2, 1.58, 2, 1.61 y 1.64, 3, para total de 10. Bueno, aquí la frecuencia relativa es la razón entre la frecuencia absoluta y el número total de elementos. N se representa con FR o FI y se tiene que FR es igual a F sobre N. La suma de las FR debe ser igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la estatura, la frecuencia y la frecuencia relativa, la cual dividimos entre 10 y nos da la frecuencia F, la dividimos entre 10 y nos da la frecuencia relativa, que no puede ser mayor de 1. Aquí nos muestra la frecuencia absoluta acumulada de un valor de X1, Y, y es la suma de la frecuencia absoluta de todos los valores menor o igual al valor. Y se representa por la FA o la NI. La frecuencia acumulada relativa de un valor XY es la suma de las frecuencias relativas de todos los valores menores o igual al valor, o dividiendo la frecuencia acumulada entre el tamaño de muestra y se representa por FAR o FI. Aquí vemos la tablita en donde muestra la estatura, la frecuencia
la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. Bueno, aquí ya tenemos nuestra frecuencia, como explicábamos, la frecuencia relativa, y a esta frecuencia acumulada se le va sumando, aquí puse, hasta que llega al total de la muestra. Se le va sumando a cada frecuencia acumulada. Y en la frecuencia acumulada relativa, tenemos que 2, que es la frecuencia acumulada, dividido en 10, ¿sí? Que es el total de la muestra, nos da la frecuencia acumulada relativa. Aquí podemos agregar a la columna que corresponde al porcentaje. Y esta frecuencia que se haya multiplicando por 100 al cociente. Tenemos acá el resultado de la tabla, donde ya nos da nuestro porcentaje. Y es todo nuestro ejemplo. Muchas gracias.